bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dios te bendiga. Recibe un caluroso abrazo y saludo desde nuestra fría ciudad de Nueva York, que está esperando algunas pulgadas de nieve mañana. Creemos que va a ser un tiempo especial, pero también nos alegramos de poder estar juntos y compartir la palabra de Dios. El deseo de mi corazón es que al escucharla reciba fortaleza, ánimo y por supuesto la misericordia y la gracia de un Dios que te ama a ti y te conoce por nombre. Que si eres un hijo o una hija de Él, tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Y si eres un amigo o un simpatizante y anhelas conocer más de Jesús, es porque Él te está buscando para que le conozca. Quisiera invitarte a leer el Salmo 84. El Salmo 84, un famoso predicador, Carlos Spurgeon, le llamaba el más dulce de los salmos. Es un salmo que nos habla de cuánto desea Dios habitar con nosotros y que nosotros estemos en su presencia. Son unos breves 12 versos, quisiera que los leyéramos juntos. Vas a ver la palabra de Dios proyectada en la pantalla, así que la puedes seguir. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido.
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Padre amado, nosotros queremos ser como este salmista. Queremos edificar un nido al lado tuyo. Queremos morar y habitar al abrigo tuyo. Queremos escondernos debajo de tus alas. Queremos sentirnos seguros, provistos. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y para nosotros no hay bien fuera de ti. Así que en esta hora, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y escuchar el clamor de tu corazón que nos invita a que nos acerquemos confiadamente a tu presencia, al trono de tu gracia, para hacer esa habitación a tu lado y poder ser fortalecidos en nuestra persona interior por medio de tu Espíritu, de tal manera que podamos vivir de ese poder interior que tú pones en nosotros, no en nuestras fuerzas humanas meramente, sino en el poder glorioso de tu Espíritu y su presencia en nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y la alabanza de nuestro Rey Jesucristo. Él está sentado a tu diestra. Él es el soberano de los reyes de la tierra y Él nos conoce por nombre y dio su sangre y su vida por nosotros y somos amados y deseados de Él. En tu nombre y para su gloria te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Si tú fueras a Jerusalén, quizás te gustaría ir al lugar turístico más importante de toda la Tierra Santa y posiblemente uno de los más grandes del mundo. Se conoce como la Iglesia del Santo Sepulcro. Es allí donde se cree que descansaron los huesos, el cuerpo inerte de Jesús después de su muerte. Allí fue donde José de Arimatea lo enterró. Y allí fue donde él resucitó de entre los muertos. No está lejos del lugar de la calavera donde él fue crucificado, como dice la Escritura. Y turistas del mundo entero, miles y miles, todos los años llegan hasta allá para poder decir que han estado en el lugar donde Jesús fue enterrado. La gente que usualmente va sale satisfecha de haber estado allí. Algunos porque satisficieron su curiosidad de ver el lugar donde Jesús estaba enterrado. Otros porque habían hecho promesas, se habían dicho a sí mismos, yo tengo que ir a ese lugar, le habían prometido a Dios hacerlo. Todos salen satisfechos, pero muy pocos, si acaso, salen transformados. Porque lo único que te puede transformar a ti es la persona de Jesús, no el lugar donde fue enterrado. Lugares no siempre nos transforman. Un encuentro con Jesús, sin embargo, hace toda la diferencia. Un encuentro con Jesús era lo que cambió la vida de tantas personas que se acercaron a Él cuando estaba caminando los caminos polvorientos de Palestina, de Israel. Aquellos encuentros con Jesús transformaron vidas, sanaron cuerpos, hasta levantaron muertos. Un encuentro con una persona como Jesús es transformadora. Pero déjame decirte, si un encuentro con Jesús fue transformador para tantas personas y tú lo lees todo en los evangelios, imagínate lo que hubiese sido no solamente tener ese encuentro furtivo con Jesús en un momento dado, imagínate lo que hubiera sido tener un encuentro con Jesús todo el tiempo. En otras palabras, ¿cómo hubiera sido morar con Jesús, habitar en su presencia? Bueno, los discípulos, los apóstoles entre ellos, tuvieron el privilegio por 3 años y medio de estar todo el tiempo con Jesús. Salían y entraban, dormían a su lado aunque fuera a la intemperie. Él se quedaba muchas veces en sus casas, caminaban junto largas distancias conversando en el camino. Ellos tuvieron la oportunidad de tener un asiento espectacular frente a los más grandes milagros hechos sobre la tierra. Ellos pudieron ver a Jesús hacer grandes cosas, pudieron mirar sus ojos de amor, pudieron sentir su corazón compasivo, pudieron ser transformados en su presencia. ¿Quién se hubiera portado mal en la presencia de Dios? Ellos estaban con Jesús todo el tiempo. Y este concepto de habitar en la presencia de Dios
Es algo que está escrito en la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis o Revelación, cuando en el último capítulo de la Biblia se nos dice que la morada de Dios bajará a la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, descenderá desde los cielos a la nueva tierra que Dios ha preparado, y entonces la habitación o la morada de Dios será con los hombres. Pero aunque termina así el libro de Apocalipsis, encontramos que desde el mismo principio, el libro de Génesis, se nos habla del anhelo de Dios de habitar y morar con sus hijos, que había creado a imagen y semejanza suya. Lo vemos a Adán y Eva creados allí en el jardín de Edén, y cómo cada mañana el Padre venía y se sentaba con ellos para tener esa habitación, esa comunión, para que ellos estuvieran en su presencia y ser transformados en su presencia. Porque tú y yo no podemos estar en la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador eterno de todo cuanto existe, y permanecer inmutables, seguir siendo igual. Y tú quizás dirías, pero pastor, Adán y Eva eran perfectos, no tenían que ser transformados, ya eran perfectos. Oh, pero tú tienes que entender que aunque ellos fueron creados perfectos, ellos fueron creados con la capacidad de recibir más de Dios. Te lo ilustro de esta manera. Tú puedes ir a una tienda y comprar una esponja nuevecitita, acabada de salir del paquete, es nueva, todavía huele a nuevo, ¿no es cierto? Es una esponja, pero ¿por qué es una esponja? Aunque es nueva y perfecta, fue creada con la capacidad de absorber, ¿no es cierto? Tú la metes en líquido y lo absorbe. Bueno, el hombre fue creado con la capacidad de absorber. Por eso fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En la presencia de Dios se la absorbía. Lo mismo sucede con un bebé. Está nuevecito, acabado de salir del paquete. Se lo ponen en los brazos al papá, que nervioso teme soltarlo o dejarlo caer. Pero tú sabes que ese bebé, aunque es nuevo y es perfecto y tiene quizás una salud perfecta, pero tú sabes que no se va a quedar así, porque él tiene la capacidad de crecer. Bueno, de igual manera, Adán y Eva tenían la capacidad de ser más como Dios, y cambiaban y eran transformados en su presencia. Y luego tú ves como Dios, el hombre peca, cae de la gracia, el sitial de gracia donde estaba puesto, y se crea un distanciamiento, una brecha, de tal manera que Dios ya no puede habitar con el hombre, porque hay todo un abismo de pecado que separa al hombre pecador del Dios tres veces santo. Y el anhelo de Dios es volver a habitar con el hombre. Y por eso Él establece todo un camino de redención y de salvación para que el hombre pueda caminar hasta llegar una vez a estar otra vez con Él. Desde entonces los hombres, ya Dios no habitaba con ellos, pero ellos caminaban en la presencia de Dios. Y Dios se manifestaba en sus vidas para ayudarlos y transformarlos. Pero esa habitación y comunión íntima, profunda que antes tenían, ya no era la misma, ¿no es cierto? Pero Dios escogió un pueblo, Israel. Y tú lees las páginas de la Biblia y te das cuenta de que Dios volvió relativamente a tener habitación con el hombre. En aquel templo que ellos edificaron, en el lugar más sagrado del templo, allí estaba la Shekinah o la presencia de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote, después de haberse santificado, entraba y presentaba el sacrificio anual por los pecados de la nación y salía rápidamente porque había estado en la presencia de Dios. Pero acuérdate que la intimidad que Dios había deseado tener con el hombre no se había dado. Pero todo eso empezó a cambiar cuando Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, que era Dios, hombre, vino a la tierra, el hombre otra vez pudo tener el destello de gloria de estar en la presencia del Dios vivo, hecho hombre. Y tú sabes que eventualmente cuando Jesús murió y resucitó y se fue, el Espíritu Santo fue enviado precisamente para que nosotros podamos volver a tener esa intimidad con Dios. Y Dios volvió a habitar en el espíritu o el corazón del hombre. De tal manera que de los cristianos se dice que somos el templo del Espíritu Santo. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, cuando tú y yo, la iglesia del Señor, añora y anhela una nueva visitación con poder de lo alto, una nueva visitación de un gran avivamiento, cuando sentimos en lo más profundo de nuestro corazón el clamor de Dios que nos dice, viene, va a venir, espéralo, búscalo. El Señor está por manifestar otra vez su gloria y su poder. Y sabemos que va a tener un impacto mundial cuando Dios manifieste su presencia.
Tú y yo sabemos esto. ¿Cómo nos preparamos? Y de eso estamos hablando. Y ahí es donde el Salmo 84 nos ayuda, porque nos presenta pautas de cómo podemos acercarnos y experimentar lo que es habitar otra vez con Dios. El Salmo 84, como les decía, Spurgeon le llamaba el más dulce de los salmos, porque representa el anhelo del hombre que finalmente se ilumina y se da cuenta de lo que ha perdido. Y en su corazón está el deseo: quiero estar más cerca de Dios. Aunque soy un hombre pecador, anhelo estar en su presencia por todos los beneficios, todas las bendiciones que vienen cuando uno está más cerca de Dios. Esas mismas bendiciones que el mismo Moisés llegó a disfrutar mejor que muchos de los hombres, cuando él mismo escribió en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese sentido de cercanía, ese sentido de estar cerca de Dios, de estar cubierto por sus alas, esa intimidad divina donde el hombre es transformado, es lo que tú y yo anhelamos, es lo que tú y yo deseamos. El Salmo 84 fue escrito por uno o varios de los descendientes de los hijos de Coré. Y es interesante saber esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú descubres quién fue Coré en el Antiguo Testamento, es asombroso que sean sus hijos los que escriben y sus descendientes los que escriben este salmo. Coré era levita, uno de los líderes muy importantes de la tribu de Leví durante el tiempo de Moisés y Aarón, su pariente. Pero él levanta una rebelión contra Moisés. Él y Datán y Abirán, 3 hombres, reúnen 250 líderes principales de la nación de Israel, de las 12 tribus, y crean un motín realmente, una rebelión. Y ellos quieren deshacerse de Moisés y de Aarón. Y ellos dicen: nosotros también tenemos la unción del cielo, nosotros también tenemos el Espíritu Santo, nosotros también podemos hablar con Dios, nosotros también somos dignos de tener más posición, más influencia, más poder. Y su crítica contra Moisés y contra Aarón es injusta y también es mordaz. Pero tú sabes lo que pasa: Dios se levanta y defiende a sus siervos, y estos hombres termina la tierra abriéndose. Números capítulo 16 cuenta la historia, y ellos son tragados, y de pronto Dios vuelve a restaurar la unidad en el pueblo, deshaciéndose de estos que estaban buscando la división. Pero nota esto: aunque ellos mueren y sus familias inmediatas mueren, los descendientes de ellos no le dan la espalda a Dios. De hecho, los levitas caminan con Dios, y es de sus propios descendientes que se escribe este salmo. Hombres que en vez de amargarse y de sentir que Dios había actuado injustamente en contra de sus antecesores, ellos deciden que no, que ellos reconocen el error de sus padres, pero ellos van a caminar con Dios, y ellos son los que escriben este dulce salmo que habla de cuán amables son tus moradas. Amables quiere decir llenas de amor. Cuán agradables son, donde nos sentimos arropados por tu amor. Y ahí es donde ellos escriben y hablan de este poderoso salmo. Y hay varias cosas que ahí se descubren que nos van a ayudar a nosotros a vivir cerca de Dios. Es interesante que en el verso 3, él dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mira lo que dice: 2 tipos diferentes de aves. El gorrión es la ave común que está en todas partes. Es la ave que para muchos era insignificante, porque hay tantos de ellos. Se les confunde a veces hasta con los palomos, ¿no es cierto? Pero el gorrión parece un animal insignificante porque hay tantos de ellos. Pero la golondrina, por otro lado, contrario al gorrión, la golondrina es una de las aves más inquietas que hay. Nunca está quieta, excepto cuando hace un nido para sus polluelos. Y lo que Dios nos está diciendo es que no hay excepción. Cada uno de nosotros somos lo suficientemente importantes para Dios. Nadie es insignificante para Dios. Tú no eres insignificante para Dios. O aún si tú sientes que tienes ese espíritu inquietante que no deja que te quedes quieto, quizás es el mismo espíritu que tenía Marta, la hermana de Lázaro, que cuando María se sentaba a los pies de Jesús, ella no se podía estar quieta, tenía que estar ocupada.
Pero aún para aquellos que tienen esas inquietudes, Dios les dice, hay un lugar especial para ti donde tú y yo podemos tener comunión en el Espíritu. Así que no hay excepción, la invitación es para todos. Pero es cuando tú y yo decidimos hacer esa habitación, crear ese espacio de tiempo para estar en la presencia de Dios, para buscar su rostro, es cuando descubrimos el poder verdadero de la alabanza. Descubrimos que en la presencia de Dios somos bienaventurados, somos dichosos. Porque dice el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y van a alabar a Dios perpetuamente no porque están obligados, sino porque sus corazones estallan del gozo, la alegría y la satisfacción que viene cuando tú descubres el poder de la alabanza. Tú puedes encontrarte en la situación más desesperada. Pareciera que estás en medio de un pozo profundo. Pareciera que solo ves tinieblas y no alcanzas a ver la luz. Pero déjame decirte, cuando tú empiezas a alabar a Dios, tú vas a descubrir que la alabanza tiene el poder de levantarte y de elevarte. Y de que tú puedes verdaderamente recibir el gozo y la alegría que te va a sacar del pozo cenagoso de la desesperación. La alabanza es uno de los grandes secretos de la vida cristiana. Cuando aquellos aprenden a alabar a Dios, de sus prisiones salen libres, de los momentos más aciagos salen victoriosos, de las pruebas más severas salen probados y resueltos y determinados a seguir alabando al Dios que los liberó. Hay un escritor cristiano que murió hace un tiempo atrás, Merlin Carothers. Él escribió un libro, se llama El Poder de la Alabanza. Era un libro maravilloso. Recuerdo años atrás cuando uno de los ancianos de la iglesia me lo trajo. Me dijo, pastor, lees ese libro, a mí me ha bendecido. Recuerdo que lo leí y en aquel tiempo me impactó tremendo la historia de este hombre. Este hombre estaba preso en la cárcel cuando él de pronto está leyendo la Biblia y se encuentra con el libro de Filipenses, con el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, cuando se cuenta la historia de la iglesia de Filipos, donde estaban los filipenses. Y allí él descubre que Pablo y Silas, su compañero, han sido arrestados y puestos en la prisión después de haber sido azotados. Y ellos están en el lugar más oscuro, tétrico, más mórbido de la prisión. Y allí ellos están en el cepo. Tú puedes pensar una situación más desesperada, estar en la cárcel, en el peor lugar de la cárcel, y encima de todo eso, estar en un cepo, que era una contrapción, un artefacto que se dividía por la mitad, se levantaba la mitad y había unos huecos donde tú ponías los brazos y el cuello y ahí te cerraban la otra parte sobre tu cabeza y te quedabas ahí y no podías moverte. Cualquiera de nosotros hubiera estado resentido y renegando, ¿no es cierto? Pero Señor, por predicar tu palabra, ¿cómo puedes permitir eso? Pero ¿qué hacen Pablo y Silas? Ellos alaban a Dios en la prisión. Y este hombre, Merlin Carothers, leyó esto y dijo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Siguió leyendo el pasaje y se dio cuenta que las alabanzas de estos hombres impactaron el corazón del carcelero y todos los que le escuchaban. Y ocurrió un terremoto que rompió el cepo y ellos quedaron libres. Y entonces él se puso a pensar y él dijo, tiene que haber algo increíble con la alabanza, algo majestuoso. Y entonces él dijo, Señor, si yo empezara a alabarte, ¿pasaría algo precioso en mí? Bueno, lo voy a descubrir, y así lo hizo. Y él empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y empezó a alabar a Dios más que otra cosa. Empezó a decirle, Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Tú hiciste los cielos, la tierra. La Biblia dice que tú eres maravilloso. Empezó a alabarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Y empezó Dios a obrar en su vida. Primero le empezó a limpiar su alma, le dio victoria sobre esos enemigos adictivos que tenía dentro. Luego empezó a llenarlo de gozo, de alegría. Algo empezó a verse diferente en él. La gente empezó a notarlo. Empezaron a decirle, oye, ¿qué te ha pasado a ti que te ves ahora tan contento? Empezó. El gozo del Señor llegó a ser su fortaleza.
Bueno, para cortarte la historia, Dios obró de tal manera que su condena fue inclusive conmutada, perdonada. Y eventualmente él salió y llegó a ser un pastor y tuvo un ministerio increíble. Muchas personas escribió sus libros, El poder de la alabanza y otros como ese. Y muchos fueron impactados y transformados por la vida de un hombre que descubrió lo que el salmista nos decía aquí. Dichosos y bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ese es el poder de la alabanza. Ese es el poder cuando tú y yo descubrimos que con Dios todo es posible. No solamente eso, hay poder en la alabanza, pero cuando tú conoces a Dios, tú descubres el poder de su fortaleza. Mira lo que dice el verso 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Mira lo interesante, cuando tú cultivas estar en la presencia de Dios, tú descubres que Dios te empieza a revestir de una fortaleza interior que antes no estaba en ti. Quizás tú lo has experimentado. En tu momento de mayor desesperación clamaste a Dios, Él te escuchó y algo dentro de ti se fortaleció, se levantó. Dios puso en ti fe para enfrentar los obstáculos o puso en ti paz para saber que Dios estaba en control de todo. O Dios puso en ti ese gozo, Dios puso en ti lo que tú necesitabas, pero la fortaleza de Dios se manifestó. Y cuando eso sucede, no solo tu vida es impactada, pero la vida de aquellos que están alrededor tuyo también son impactados. Esa es la historia de un hombre llamado Jerry y su amigo Mac. Jerry Ponson y su amigo Mac Ancespy eran amigos. Jerry era un cristiano, iba a la iglesia, alababa a Dios, conocía a Dios, había aceptado a Jesucristo. Mac no tanto. Su novio iba a la iglesia, ellos eran amigos desde la niñez, pero Mac no quería saber de Dios, él quería hacer su vida a su manera. Dios siempre estaba a la distancia, él no quería ni estaba interesado en el cristianismo. Él sentía que si aceptaba a Jesucristo, él le iba a quitar todas las cosas buenas que él estaba haciendo o malas que estaba haciendo realmente. Pero eran buenos amigos y un día salieron de pesca. Ellos vivían en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Y ellos fueron y se montaron en un bote porque estaba cerca del atardecer, pero decidieron cruzar la bahía de Nueva Orleans para cruzar al otro lado de la bahía a un lugar donde mucha gente suele ir a pescar, a cazar patos. Entonces ellos iban con sus rifles, iban listos y Mac había llevado a su perro Buga, que era un labrador negro, que era su mejor amigo, por decirlo así, después de Jerry. Y estaban cruzando cuando de pronto el día estaba muy feo, estaba el clima muy inhóspito, pero ellos dijeron, nada, son 3 millas, las cruzamos enseguida, después que estemos al otro lado, vamos a estar toda la noche allá, porque era lo que solían hacer para esperar la mañana cuando los patos empezaban a despertar y empezaban a volar y dispararles y tener sus patos. Y de pronto notaron que el agua estaba bien inhóspita y las olas empezaron a aumentar y ellos estaban tratando de llegar al otro lado en su pequeño barquito con motor, más como una larga canoa con motor pero de pronto vino una ola que el viento había llevado y los arropó. Y entonces Jerry sacó las manos del volante para limpiarse sus lentes y ver lo que estaba pasando, y en el momento vino otra gran ola y les volcó el barco. Realmente la bahía no es muy profunda, son solo como 8 pies de profundidad, pero estaba en diciembre, aunque un poco en el sur, el agua estaba fría, no al punto de congelación, pero fría, y ellos estaban allá y de pronto cayeron al agua, no podían volcar el bote, sabían que no podían nadar porque de pronto se había puesto bien oscuro y no sabían en qué dirección, y ellos sabían lo suficiente. Tenían la suficiente experiencia de saber que nadar en la oscuridad es peligroso porque tú puedes terminar nadando en círculo y entonces te ahogas. Ellos se dieron cuenta que tenían que estar cerca del bote, mantenerse ahí cerca y esperar al otro día que alguien les rescatara. Ellos encontraron una vara que ellos llevaban y la clavaron, y entonces Mac se agarró de la vara
y cerca del bote que estaba allí. Y Jerry también estuvo en el agua. Pero a medida pasaban las horas y a medida pasaba el tiempo, las temperaturas bajaron aún más. Y entonces el peligro de la hipotermia llegó a estar con ellos. Jerry sentía que él podía soportarlo, pero Mac no se veía que él estaba en buena condición física. Y él empezó a temer por su vida. Él le decía, no te dejes ir, mantente agarrado, no te sueltes, si te hundes te vas a ahogar, tienes que mantenerte. Pero en la oscuridad su corazón empezó a llenarse de temor. Entonces Jerry, siendo cristiano, empezó a orar, Señor, ten misericordia, empezó a alabar a Dios, empezó a cantar corito. Y Mac pronto se sintió aún todavía más desvalido, porque él decía, mi amigo conoce a Dios, pero ¿quién soy yo para que Dios? Yo no amo a Dios, yo he sido enemigo de Dios, yo he estado lejos de Dios, me siento hipócrita ahora. Venir a Dios cuando más lo necesito. Mientras que uno se fortalecía en el poder de Dios, el otro se sentía más angustiado. Y ahí estaba hasta que finalmente Mac hizo lo que no había hecho en mucho tiempo. Él decidió hablar con Dios e hizo esta oración. Ya llegando en la madrugada, el sol todavía no salía, apenas empezaba a salir. Él empezó a orar y le dijo esta oración. Dijo, Dios, si me escuchas, por favor, envíanos un bote. Dios mío, por favor, sálvanos. Esa fue la única oración que salió de él. Era un SOS. Socorro, Señor, ayúdame. Pero dice que no habían pasado unos breves minutos cuando el sol de pronto empezó a salir por el este. Y de pronto ellos miraron y de pronto vieron una cruz que parecía a la distancia que venía hacia ellos. Y cuando se dieron cuenta era el mástil de una embarcación que venía hacia ellos y de pronto los divisó y vino y los rescató. Es interesante que cuando Jerry se estaba subiendo al bote todo helado y ayudaba a su amigo para que se subiera a la embarcación que los había salvado, una pareja que había decidido ir sin entender por qué en esa dirección, unos minutos antes, dijeron, no, vamos por este lado y se fueron en esa dirección, justamente cuando este hombre estaba pidiéndole a Dios ayuda. Y cuando Mac se subió al bote, miró el nombre del bote. Y el nombre del bote se llamaba en inglés Second Chances, segundas oportunidades. Y él sintió que Dios le estaba hablando y Dios le estaba dando una segunda oportunidad en su vida. Y desde entonces él empezó a ir a la iglesia, entregó su corazón a Jesucristo, empezó a caminar con Dios. Y quizás tú te preguntes, ¿qué pasó con el perro, aquel labrador negro que estaba con ellos? Bueno, en un momento dado, Mac le dijo a su perro, vete de aquí, y el perro se fue. Y después lo encontraron en la orilla. El perro sí había llegado a la orilla y los estaba esperando. El punto es, aún hasta el perro tuvo una segunda oportunidad. Dios es grande en misericordia. Cuando tú y yo servimos a Jesucristo, tú descubres el poder y la fortaleza que Él nos da. El salmista lo entendía. El salmista sabía que con Dios sí podemos salir adelante. Pero mira el tercer y final punto que te quiero compartir en esta oportunidad. Y es el poder de caminar en el camino de Dios. Mucha gente a veces se desanima porque piensa que no tienen sí el poder para vivir una vida santa con Dios. Ellos dicen, a veces hasta se apocan de acercarse a Dios porque dicen, seguramente no soy digno de Dios, porque todavía no entienden el gran corazón misericordioso de Dios que los está alando con cuerdas de amor y le está diciendo, como con un pescador que atrae un pescado, le está diciendo, te estoy alando para que te acerques, porque en mi presencia te voy a transformar, en mi presencia te voy a empoderar, en mi presencia tendrás lo que necesitas para caminar conmigo. Y ahí es donde mira lo que dice, en cuyo corazón están tus caminos. Dios pone en nuestro corazón el deseo y la fortaleza de vivir para Él, de poder caminar con Dios. El verso 5 y 6 decía, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, irán de poder en poder. Mira lo que está diciendo, cuando Dios llega a estar en nuestro corazón, Él empieza a cambiarnos interiormente y entonces podemos vivir de nuestro interior.
Por la presencia del Espíritu Santo, Dios nos ayuda a que nuestra manera de vivir sea diferente, porque Dios renueva nuestra manera de pensar a través de su palabra. Y entonces tú empiezas a vivir una vida diferente, no en tus propias fuerzas, sino dependiendo del poder y de las fuerzas de Dios. Y Dios te va cambiando a ti y todo alrededor tuyo empieza a cambiar. Ahí él describe personas que van caminando, dice, van atravesando un valle de lágrimas. Esa expresión valle de lágrimas literalmente en el hebreo es el valle de Baca. Baca, con B de bueno, B-A-C-A, Baca, también se conocía como el valle sediento. Significaba que era un lugar áspero, árido, un lugar donde no había nada sembrado. Era un lugar que tú atravesabas porque no podías detenerte. Tú seguías caminando por ese lugar. Era un lugar de esfuerzo, era un lugar de lágrimas, era un lugar triste. Era como el valle de sombra de muerte que describe el Salmo 23. Es un lugar que nosotros atravesamos. Es un lugar desértico, áspero, duro. Son como un túnel oscuro que estamos atravesando. Es cuando estamos pasando por pruebas. Pero nota lo que dice, que aún allí, cuando algo ha cambiado dentro de ti, tú cambias el lugar que te rodea. Y nota que dice, lo transforman, lo cambian en fuente. En otras palabras, lo que está dentro de ti afecta a tu medio ambiente. Cuando Dios está dentro de una persona, su medio ambiente cambia, su atmósfera cambia. Tú y yo como cristianos tenemos poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cambiar la atmósfera de nuestros hogares. A veces el enemigo viene y crea ambientes pesados en nuestros hogares. Y tú te levantas en la mañana y tú sientes la pesadez y los comentarios son cortantes y tú te levantas de mal humor y tú dices algo y la gente reacciona, inmediatamente todos se ponen defensivos. Seguramente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Y de pronto tú te das cuenta de que el ambiente se hace todavía más pesado. Y es porque tú y yo no nos hemos dado cuenta que nuestros labios, por el poder del Espíritu, Dios ha puesto en nosotros el poder de hablar y cambiar la atmósfera que nos rodea. Y cuando tú te levantas cada mañana, cuando tú despiertas cada mañana, y aún antes de salir de tu cama, tu primera oración es: Señor, dame tu abundante gracia, Señor, para enfrentar los desafíos del día. Quiero tu abundante gracia, Señor. Cuando tú haces eso, la oración de cada mañana, Dios derrama su abundante gracia sobre ti y tú te levantas con una mentalidad diferente, con una actitud diferente. Y cuando tú te levantas y dices buenos días a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, y de pronto hay calor, hay esperanza y fortaleza, hay ánimo, de pronto ellos reaccionan como tú estás. Ellos responden a como tú estás. Y aun cuando otras voces se levantan, de pronto Dios te ayuda a cambiar la atmósfera. Y tú puedes decirle: Satanás, esta es la atmósfera de mi hogar, yo declaro paz, shalom. Y de pronto las tormentas de los mares embravecidos que te rodean son aquietados y se hace bonanza. Uno diría: pero pastor, no es tan fácil. Por supuesto que no, pero si tú eres persistente verás la diferencia, porque con Dios todas las cosas son posibles. Tú y yo tenemos el poder de cambiar la atmósfera. Una de las palabras más preciosas en el idioma español es la palabra entusiasmo. Tú sabes lo que es una persona entusiasta, ¿verdad que sí? Una persona que de pronto está llena de vida y tú tienes una personalidad magnética. Cuando tú ves una persona positiva, activa, alegre, llena de gozo, de alegría, tú inmediatamente te sientes atraído a esa persona, una persona que habla positivo, una persona que siempre está viendo el mejor lado de la vida. Es un magneto para la gente, ¿no es cierto? Todos queremos estar con una persona así. Lo contrario lo evitamos, ¿no es cierto? Si tú estás con una persona que constantemente está quejándose, que constantemente está criticando, que constantemente todo lo ve el vaso medio vacío en vez de medio lleno, que constantemente está evocando una atmósfera de depresión, de desánimo, de división. Una persona así se evita, ¿no es cierto? Si tú trabajas con un compañero de trabajo que siempre se está quejando y mirando el reloj, ¿y cuándo vamos a terminar? Yo estoy cansado. ¿Verdad que tú no quieres estar con una persona así? Tú quieres una persona vibrante, una persona que te dé ánimo, porque si no te hunde, ¿no es cierto? La palabra entusiasmo
viene del griego. En quiere decir dentro, y tous viene de la palabra theus, que quiere decir Dios, y el último osmo significa la condición. Entonces, la palabra entusiasmo describe a la persona que tiene a Dios por dentro. Y cuando Dios está dentro de ti, hay luz dentro de ti. Cuando tú abres tus labios, abres tu rostro, tú reflejas esa luz y tú iluminas el camino. Y cuando tú lo haces, tú descubres que cuando tú habitas con Dios, tú tienes que estar lleno de esperanza, tienes que estar lleno de luz, tienes que estar lleno de fuerza, porque Dios está en ti. Y tú haces una diferencia. Cuando tú caminas por el valle de lágrimas, lo cambias en fuente, lo cambias en un estanque, en un manantial. Irás de poder en poder, verás a Dios en Sión, porque Dios es tu sol, tu escudo, es Dios. Gracia y gloria te da Dios. Y Él no quita el bien de ti, al contrario, Él te da la dicha de caminar con Él, termina diciendo el Salmo. Y todo comienza cuando tú y yo decidimos hacer una habitación, una morada para su presencia. Y luego lo invitamos y el Señor viene y se encuentra con nosotros y en su presencia somos transformados. Es como si tú y yo levantáramos un aposento alto. Qué gloriosa es su presencia entonces. Y quizás tú digas, bueno, pastor, en toda esta pandemia, eso es algo que yo necesito. Yo siento que no estoy donde debo de estar. Yo siento que necesito que Dios me arrope con su misericordia y no sé cómo empezar. ¿Me recuerdas la historia que salió en los periódicos un tiempo atrás? De una oveja que se había extraviado. Recuerdo que no sé si era en Europa, en algún lugar de Europa. Tenía un vasto campo y una oveja se había extraviado por los montes. Y nunca la encontraron, por lo menos el pastor no la encontró. Y de pronto un día alguien estaba dando una caminata y se encontró con aquella oveja. Llevaba varios años de estar perdida. Su lana tenía 3, 4 veces la cantidad de lana que usualmente tienen las ovejas cuando son trasquiladas con regularidad. Y aquella oveja, pobrecita, casi no podía caminar. Tenía aquella inmensa lana que era tan pesada que no le permitía casi ni moverse. La pobre estaba tan cargada. De hecho, aquel hombre tuvo compasión, hizo arreglos para que otros vinieran, le ayudaran y llevaron la oveja y consiguieron un veterinario. Cuando él dijo, bueno, vamos a ver qué encontramos, porque la pobre oveja el daño puede ser irreparable, porque con tanta lana a veces no podía ni hacer uso de sus necesidades naturales. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, ellos empezaron a remover toda esa lana, la fueron cortando. De hecho, cuando tú terminas, ven que es enorme la cantidad de lana, pero ellos rescataron la oveja. Y la oveja ahora está con otras ovejas. Se ve un poquito más oscurita que las otras, pero lo cierto es, por el tiempo y el descuido, pero ahora está feliz, está contenta. Y a veces lo que pasa es que tú y yo nos mantenemos distanciados de nuestro pastor. Y distanciados de nuestro pastor, nuestra lana, las cargas nos agobian, nos llenan de problemas, de circunstancias. Llegamos a caer en el pozo cenagoso de la desesperación. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú estés en su presencia. Él quiere caminar contigo. Él quiere empoderarte. Él quiere que tú sientas la gracia de su amor. Que tú te sientas mimado o mimada por el Dios que te ama y te conoce por nombre. El Dios que dice que ha escrito tu nombre en la palma de su mano para tenerte siempre presente. El Dios que dice, eres mío, eres mía. Yo te redimí, te compré. Mía eres. Y aunque pases por las aguas, estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Eso es lo que Dios te promete. Su presencia cuando tú y yo le buscamos. Nunca es tarde para comenzar. Ahora mismo es un gran momento para hacerlo. Acerca tu corazón al corazón de Dios. Y descubrirás la dulzura, la ternura y el abrigo de ese gran amor. Vamos a empezar, vamos a orar, donde quiera que estés. Acerquemos nuestros corazones a un trono de gracia, no de juicio.
un trono donde Dios dispensa misericordia y oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Así lo descubrió Mac y así lo podemos descubrir nosotros. Vamos a él, oremos. Dios Todopoderoso, Creador de todo cuanto existe, tú eres el gran yo soy. Y nosotros podríamos llamarte por tus grandes títulos. En hebreo, Elohim, Adonai, Señor, Dios Todopoderoso, El Shaddai, nombre que nos dan un despliegue de tu grandeza y de tu poder. Pero cuando tu Hijo amado se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él nos enseñó que el nombre favorito tuyo para nosotros, el nombre que traía a ti más deleite que nosotros te llamáramos, no era ni siquiera el buen pastor que tanto nos inspira en el Salmo 23. Era la palabra Abba, Padre nuestro que está en los cielos. Abba, papá, la palabra que los niños usaban y usan todavía hoy para referirse a sus papás. Los niños judíos llaman a sus padres Abba, y tú nos dices a nosotros, cuando vengas a mí, acércate y llámame papá. Yo soy tu Padre. Yo quiero bendecirte, quiero arroparte con mi misericordia. Quiero que vivas al abrigo mío, quiero que mores en mis moradas, quiero que sepas cuán amables son, cuán llenas de amor y de ternura para ti. Tú eres el Dios que nos dice, yo quiero empoderarte, quiero que vivas la vida desde el poder interior que he puesto en ti, con la presencia de mi Espíritu. Quiero que vayas de poder en poder. Quiero que seas más que un vencedor, más que una vencedora. Quiero que tengas el corazón de un gran conquistador para tener victoria frente a tus enemigos que quieren robarte de las cosas más preciosas que yo quiero que tú tengas. Paz, armonía, esperanza y amor. Padre eterno, eso es lo que tú nos dices. Y por eso en esta mañana nos acercamos a ti, especialmente si hemos estado alejados, si hemos dejado que toda esta pandemia endurezca nuestro corazón, nos agobie de desesperación y de temores. Nos acercamos a ese trono de gracia porque te necesitamos. Ayúdanos, Señor, arrópanos con tu misericordia. Danos esa abundante gracia que necesitamos hoy. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros desvaríos. Líbranos de nuestras maldades, danos la fortaleza que viene de ti. Ayúdanos a conocer a Jesucristo y el gran poder de su resurrección y cuánto Él nos ama y cuánto Él anhela que cultivemos una relación cercana con Él. Cuán cerca Él está con nosotros, todos los días nos acompaña, cada día esperando escuchar de nosotros esas palabras que dicen, yo te amo, Señor y fortaleza mía. Oh Padre, cambia nuestra manera de pensar, ajusta nuestra mente, danos una nueva actitud, una nueva mentalidad y ayúdanos a buscar en tu palabra todo lo que necesitamos. Pero ahora recibimos tu amor perdonador, recibimos tu gracia infinita, tu misericordia inmensurable. Señor, la recibimos aquí ahora y te pedimos, Señor, danos un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Danos que hoy, que es el primer día del resto de nuestra vida, sea un día diferente en que nos movemos en una nueva dirección y cambia la atmósfera que nos rodea, cambiando la atmósfera que hay en nuestro interior por tu gracia y por tu amor. Y llévate la gloria, amado Jesucristo. Tú que sigues siendo el mismo de ayer, hoy y lo serás por siempre. El todopoderoso Dios, el gran Salvador, el Redentor de tu pueblo, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, amado Jesús. Y ayúdanos a caminar contigo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado.
eso que